¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo Álvaro Silva. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Eduardo. Un gusto. ¿Cómo fue el proceso en el que tú comenzaste a pensar en estudiar la carrera de psicología y luego también cuando ya tomaste esa decisión? En realidad, en el colegio nunca se me había pasado por la cabeza estudiar psicología. Ujú, Venía considerando otras opciones, nada que ver, veterinaria, derecho, ujú, administración, parecía como la que más o menos podías hacer de todo, ujú. hasta que, por sugerencia del colegio, Ya. me derivan al psicólogo, me lleva a una terapia psicológica, Ujú. y es en esa experiencia con mi primer terapeuta, con quien digo, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar. La idea, en función de esa experiencia, ¿no? Que iba a las sesiones, jugábamos, vagábamos en el suelo, íbamos conversando algunas cosas, pensé, esto es un trabajo, no, esto definitivamente es a lo que me quiero dedicar en mi futuro profesional. Y bueno, me enteré que mi terapeuta en ese entonces era psicoanalista. Entonces mi primer deseo fue, quiero ser psicoanalista. Pero ya llegando a quinto de media y averiguando, me di cuenta que el psicoanálisis es más bien un posgrado y Claro. que había que tener una carrera de grado primero. Y decanté entonces por la psicología para luego especializarme en psicoanálisis. ¿Cómo lo tomaron en tu casa? ¿Qué te dijeron tu familia? En mi familia, contentos de que la tuviese clara. Siempre siempre apoyaron la decisión, nunca escuché nada al respecto, como que no les pareciera. Recuerdo que mi mamá estuvo presente en la devolución de una orientación vocacional que nos hicieron en el colegio, cuando ya había sucedido todo esto que te contaba Ok. del terapeuta, y ya tenía claro que quería psicología, mis resultados arrojaron psicología, y me acuerdo que las psicólogas que me hicieron la devolución, dijeron, bueno, tienes educacional, tienes organizacional, tienes clínica. Si te dedicas a organizacional, las posibilidades de conseguir buen trabajo rápido y bien remunerado son más fáciles. En la clínica es un poco más difícil, hay que pagar más derecho de piso, pero se puede llegar lejos. Entonces, con mi mamá nos quedamos un poco con esa idea como, ya sabemos que quieres clínica, ojo que el comienzo no es fácil, pero siempre me respaldaron. Excelente. ¿Y qué le podrías recomendar a alguien que se encuentra justo en ese momento, ¿no? Evaluando si estudiar esta carrera. Si se encuentra evaluando estudiar psicología, si es algo que le llama la atención, limitaría, bueno, un poco a lo que invito en general a las personas que por ello buscamos el tema vocacional, que hable con psicólogos, que mire las medidas curriculares, que averigüe de qué se tratan los cursos para ver si es que efectivamente la idea que tiene de lo que es la psicología es realmente la psicología. De pronto, si le interesa y si tiene las posibilidades también que pase por una experiencia terapéutica, que viva la experiencia en carne propia. Y por último, si es que sí la tiene clara, simplemente está ahí como para el empujoncito, que en realidad es una carrera muy apasionante, llena de retos, eh, tanto en lo clínico como también en la sociedad. Hay temas políticos, burocráticos que afrontar, pero que es muy gratificante también. ¿Cómo has observado la salud mental de la sociedad acá en Perú? Uf, es una pregunta compleja. Creo que históricamente nuestra sociedad arrastra una serie de heridas
que finalmente se convierten en síntomas que se expresan a nivel social. Eh, Cuestiones como la violencia, la falta de empatía. Diría que lamentablemente la sociedad peruana tiene ciertos rasgos psicopáticos instalados y que la pandemia y ahora toda la situación político-social con el aumento de la inseguridad y la violencia que estamos viviendo ponen aún peor el panorama. Claro. Más o menos en líneas generales, ¿no? Yendo más a casos particulares, creo que los niños y los adolescentes, recién ahorita estamos viendo muchas de las secuelas post-pandémicas. Hay muchas dificultades para poder conectar afectivamente con ellos mismos, con los otros. Hay mayor cantidad de casos con sentimientos de vacío, de no encajar. Probablemente situaciones que ya venían prepandémicas, pero el haber estado encerrados 2 años para estos chicos ha llovido sobre mojado, como dicen. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que nos está viendo, escuchando y está también evaluando, ¿no? El iniciar su propio proceso? Que, que lo prueben. Yo estoy convencido de que lo mejor para comenzar una terapia es probar. Cuando a mí me han pedido la recomendación de algún colega para poder iniciar un proceso de terapia, lo que suelo decir es, me te voy a dar 2 o hasta 3 posibilidades y tener primera entrevista con cada uno de ellos, conversa con ellos y mira cómo te sientes. ¿En quién sientes que hay más clic, más confianza, más complicidad? Porque ese factor, que en nuestra jerga tiene que ver con la alianza terapéutica, es uno de los mayores predictores de que tu experiencia en terapia sea exitosa. Porque hay muchas personas que a veces tienen dudas, se animan, no caen donde la persona idónea, y no por falta de capacidad del psicólogo ni por su formación, sino porque no todo le funciona a todos y dicen, no, la terapia no es para mí, la terapia no me funcionó. Con un colega bromeamos que lo más recomendable es como salir a hacer shopping de psicólogo, ¿no? Hay jóvenes, más viejos, hombres, mujeres, cognitivo-conductuales, humanistas, psicoanalistas, a ver con quién me siento como yo. Me gustaría también que nos puedas contar un poquito de tu experiencia trabajando en ámbitos tal vez estatales, privados, cómo es trabajar como psicólogo en Perú. Bueno, yo me he dedicado siempre al ámbito privado, eh, tanto en el contexto clínico como en el contexto de la educación. Ejerzo también como docente. Para ahí puedo comentar algo en esas dos líneas. Eh, el trabajo en la clínica, sí, siento que lo que me dijeron en ese entonces en la orientación vocacional era cierto, que el tema de la inserción laboral en la psicología clínica en el Perú es complejo. Hay que pagar derecho de piso, como se dice, a veces al comienzo mucho lo que se ofrece es ad honorem o por montos muy, muy pequeños, pero lo que sí es una realidad es que hay mucha demanda por servicios psicológicos en nuestro país. Incluso en la capital creo que no está de todo abastecido y ni que hablar de fuera de Lima. Eh, es un trabajo complejo porque la gente lo necesita, ¿no? Tú tienes un servicio valioso que ofrecer, e ir encontrando ese cómo hago que las personas se enteren de que puedo ofrecer esto y lleguen. El comienzo puede ser difícil, pero sí creo que
actualmente muchas personas buscan terapia o necesitan evaluaciones psicológicas o una consejería, distintos servicios que un psicólogo puede ofrecer en la clínica. Y también veo que cada vez más hay mayor apertura al trabajo interdisciplinario, psicólogos trabajando de la mano con no solo psiquiatras, que es lo usual, dependiendo de la gravedad del caso, sino también con nutricionistas, pediatras, otras ramas de la medicina. Siento que el psicólogo clínico ha ido ganando un poco más de terreno en el área de la salud. Y bueno, la otra arista en la que me muevo es el tema de la educación, en la docencia universitaria, en la facultad de psicología. Y bueno, es también un aspecto realmente gratificante de la profesión, porque por un lado es como un espacio distinto al del consultorio, que si bien gratificante, como he dicho, puede también ser una carga fuerte, ¿no? Por los afectos que moviliza. Entonces el espacio del aula con los alumnos también es otro aire, es un respiro, te obliga a revisar un montón de temas. No hay mejor espacio para aprender uno que el de la enseñanza, y también te refrescas de las preguntas, los aportes, las miradas que los alumnos pueden dar. Y creo que las facultades de psicología también vienen creciendo de manera importante, ¿no? Comparo mi promoción hace algunos años con las promociones que veo ahora entrando a la facultad de psicología, y hay un mayor número de alumnos. ¿Cuál consideras tú que es el principal reto del psicólogo peruano? Todavía el estigma que hay respecto al psicólogo, ¿no? Porque si bien anteriormente decía que hay más apertura, tanto desde el campo profesional, el trabajo interdisciplinario, como la gente que también la demanda en búsqueda de servicios psicológicos, aún creo que persiste el estigma de decir sí, voy a terapia, voy al psicólogo, más aún tengo tratamiento farmacológico. La gente todavía se hace un poco de paltas al poder hablar de eso, y eso repercute también en qué tanto se abre el trabajo del psicólogo dentro de las organizaciones, también con los mismos colaboradores, en los colegios, cuántos psicólogos por alumnos hay, los números no son nada favorables, y también en la clínica, ¿no? Cuántas personas con algún trastorno de salud mental o alguna sintomatología, cuántas reciben el tratamiento correspondiente. Entonces creo que todavía hay bastante resistencia, diría que ese es el principal reto común quizás al psicólogo peruano. Y por ahí nos comentaste que tienes la especialidad en psicoanálisis. Cuéntanos un poquito más de eso. Sí, bueno, actualmente en Perú hay distintos institutos donde se puede estudiar psicoanálisis. Suele ser una formación larga, o sea, la más corta que vamos a encontrar tiene una duración de 2 años, la más larga una duración de 5 años, y es bastante completa, compleja y profunda, diría. Justamente por el trípode tradicional que plantea la IPA, la International Psychoanalytic Association, que es que la formación psicoanalítica tiene que contemplar los seminarios teóricos, en donde ahí está la complejidad, se lee teoría dura, la metapsicología, la psicopatología psicoanalítica, los aspectos técnicos, la supervisión, que es el segundo eje del trípode. Uno empieza a recibir casos y debe supervisarlos con un analista de mayor experiencia. Y el tercer eje, que es el más importante, Sandor Ferenczi, un discípulo de Freud, dijo que esa era la segunda regla fundamental del psicoanálisis, el análisis personal del futuro terapeuta. Entonces, cuando me formé, cuando uno se forma, a la par que estudia y lleva sus casos, tiene que estar todo ese tiempo que dura la terapia, haces un poco más, que dura la formación, disculpa, y haces un poco más en terapia personal.
Entonces, yo estudié 4 años en mi programa de estudios y estuve 5 años en terapia a la par, porque parte del formarte en psicoanálisis no solo es aprender qué dice la teoría y cómo entender a un paciente desde la teoría y los cuadros diagnósticos, sino conocerse bien uno mismo para tener más o menos cubiertos los posibles puntos ciegos y también para poder habilitar el propio inconsciente como instrumento para conectar con el paciente. Eso es algo que, como decía Ferenczi, la literatura no te lo enseña. Tienes que vivirlo en tu experiencia analítica personal. Bien, ¿y cómo te ha ido ejerciendo, poniéndolo en la práctica con estas poblaciones que nos mencionabas de niños, adolescentes? Sí, como te mencionaba, trabajo con niños, adolescentes y adultos en la consulta privada y también con este colega con el que bromeamos. Tenemos un centro, el Instituto Psicodinámica. Y bueno, cada población tiene su particularidad, ¿no? Porque el psicoanálisis es conocido como la cura por la palabra, con adolescentes a veces y con adultos. eh, las sesiones se dan de una manera, hablando, pero escuchando también el entre líneas, ¿no? Que es justamente para captar el inconsciente. Con los niños, como decía Klein, aquello que el adulto lo expresa asociando libremente, el niño lo juega. Entonces, con los niños hay que tirarse al piso, jugar, poner el cuerpo, y en esa experiencia es que se va simbolizando sus problemáticas, sus dificultades, sus complejos, y ahí es donde uno también va interviniendo. ¿Cuáles son por ahí tal vez los temas recurrentes, las situaciones más frecuentes, ¿no? Con estas poblaciones con las que tú trabajas? Actualmente, un poco lo que te decía hace un rato, lo que más veo, sobre todo en niños y adolescentes, es esta vivencia de desvalimiento psíquico, de desamparo, de no encontrar un otro en quien apoyarse. No termina siendo ni el par, el amigo de la misma edad. Los padres también parecen no estar encontrando recursos para ejercer este rol que el niño y el adolescente lo necesita. Los padres, me parece, hoy en día están apelando a esperar conductas adultiformes de sus hijos, que ya maduren, ya se hagan cargo, que ya están grandes, ya pueden hacer solo, y esto está dejando huellas de carencia bien importantes en esta población. A nivel personal, el hecho de ser psicólogo, en tu caso también psicoanalista, ¿qué consideras que es lo que te ha dado? Creo que lo principal es eh, el poder conocerme a mí mismo. Creo que eso, justo lo venía pensando hoy por la mañana, creo que eso es algo con lo que estoy muy agradecido con la carrera. Creo que pensando en mi infancia, en mi adolescencia, en mi momento actual, el poderme entender a mí mismo me ha permitido vivir de manera más armónica. Brindar alguna frase que nos invite a la reflexión. Una frase que siempre llevo presente es justamente de Sandor Ferenczi, que lo he mencionado varias veces, que en realidad es el título que se le puso a su diario clínico, que es, la frase es: lo que cura es el afecto, sin simpatía no hay terapia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Muchas gracias a ti, Edward. Un gusto. Igualmente, nos estamos viendo.
Chao, chao.